Muy buenas noches. Termina esta noche la ronda de análisis por parte de dirigentes nacionales que realizan en este horario un balance de la gestión de gobierno del presidente Gustavo Petro en su primer año como jefe de Estado. Nuestro invitado de esta noche es el doctor Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultura de Colombia, SAC. Doctor Bedoya, muchas gracias por aceptar esta invitación. ¿Qué balance haría usted del gobierno del presidente Petro al cumplir su primer año? También buenas noches. Es un balance agridulce, porque han pasado cosas buenas en el gobierno del presidente Petro, pero también han pasado cosas muy malas para nuestro sector. Y déjeme y empiezo por las buenas. Una muy buena para el sector, sin duda alguna, es que el presidente más que duplicó el presupuesto para el sector agropecuario en lo que corresponde al Ministerio de Agricultura. De esa noticia buena, ¿cuál es la no tan buena? Que el nivel de ejecución presupuestal, como ustedes mismos lo han reportado, desafortunadamente es muy bajito. Pero para darle un ejemplo, se incrementó en más del 112% el presupuesto para el financiamiento, es decir, los créditos que le llegan a los productores del campo colombiano, y en más del 144% todo lo que tiene que ver con la asistencia para la cobertura de los seguros contra el clima, que hablamos la última vez que usted me invitó a este programa. Y eso, indudablemente, es una noticia positiva. ¿Cuál es la mala? Que no se ha ejecutado gran parte de ese presupuesto que se dio a propósito de la reforma tributaria y de la adición presupuestal. Pero, ¿de qué presupuesto habla usted? Del presupuesto general que se dedica al sector agropecuario en el Ministerio de Agricultura. ¿Qué tiene que ver el Estado con el sector privado que está en el campo? Yamid, por una razón muy simple, porque es que ese presupuesto va para la compra de tierras, para la asistencia técnica, para garantizar la sanidad animal y vegetal de nuestros productores, que es muy importante en productividad y en exportaciones, para financiar el crédito que le debe llegar a los productores más pequeños. ¿Esas son leyes vigentes? Esos son recursos que vienen del presupuesto general de la Nación y que administra el Ministerio de Agricultura a través de entidades como la ADR, la Agencia Tierras, Finagro, por mencionarle algunas de ellas. Supongo, doctor Bedoya, que usted ha sido el primero en reclamar. Claro, ¿por qué? Porque para nosotros, y siempre lo hemos pedido, la última vez que usted me invitó yo decía, esto es con chequera, y mire que la chequera está. ¿Cuál es la limitante? Que la ejecución desafortunadamente ha sido muy lenta. Para todo el mundo. Y la platica que no se gasta, platica que se pierde, Yamid. Y yo creo que todavía están a tiempo para empujar ese carro que permita hacer una ejecución presupuestal, porque la plata, el presidente cumplió su promesa. Yo le pregunté, doctor Bedoya, si usted ha reclamado. ¿A quién le ha reclamado? Pues en el diálogo permanente que tenemos con la ministra de Agricultura, en su momento con el ministro de Hacienda también, y ellos son conscientes que tienen problemas en ejecución, pero también hay que tener en cuenta lo siguiente, Yamid, es que en la cartera de Agricultura, en menos de un año de gobierno, ha habido 2 ministras, ha habido diferentes viceministros y en las diferentes entidades ha habido cambios, pero la plática está. Ahora lo que corresponde es que antes de que acabe el año, ojalá puedan ejecutar una gran cantidad. ¿De quién decide eso? ¿De Hacienda o de Agricultura? Pues la plata la distribuye Hacienda, pero pues el ejecutor es Agricultura a través de sus agencias. Nosotros siempre le decíamos a la ministra de Agricultura en su momento, a Cecilia López, el primer año de gobierno no necesariamente usted va a poder comprar toda la tierra, más bien pida la plata para el segundo año, porque en el primero es donde usted va a poder planear en lo que estaban haciendo con José Félix Laforí de Fedegan. En el caso del crédito agropecuario hay una mejor ejecución. En el caso de la ADR, que es la que presta asistencia técnica, hubo cambio de director y todavía están un poco quedados. Pero yo le repito, Yamid, qué bueno que hay chequera. El problema es que no se la han gastado. Usted está hablando, doctor Bedoya, es del auxilio financiero que tiene que dar el gobierno central a los agricultores para poderle pagar a los ganaderos. No, la compra de tierras que hace el gobierno con su plata. Por eso. Pero tierra que le compra a los ganaderos. Bueno, ese ya es otro paseo donde ya es con otro interlocutor. Pero definitivamente el recurso está. Yo lo que quiero denotar acá es, fue muy bueno porque es una señal donde el gobierno dice, vamos a darle plata al sector agropecuario. Ahora quienes están en cabeza de las entidades, pues tienen que ejecutar esa plata. ¿La señora ministra tiene que ver con eso? Claro. ¿Y qué dice ella?
Pues hoy, usted la ha visto y aquí la han tenido en su programa buscando acelerar todo este tema de compra de tierras y también buscando que las otras entidades vayan a marcha acelerada. Por ejemplo, en el caso de Finagro, del Banco Agrario, sí estamos viendo una velocidad de ejecución presupuestal muy positiva. Ahí sí. Claro, pero es que la compra de tierras, lo discutimos usted y yo en un programa, eso no es de la noche a la mañana. Entonces, qué bueno que no se pierda esa dinámica y sobre todo pensando en que, Yamid, es que ya vamos a empezar a discutir el presupuesto del año 2024. Y ojalá al sector agropecuario no le vayan a quitar plata, porque esa plata se necesita solo para esto. Y le doy otro ejemplo. El gobierno destinó, al menos presupuestalmente, 8 billones de pesos para vías terciarias. No se han construido las vías terciarias. Entonces, una cosa es la voluntad política y otra cosa es la ejecución presupuestal. Plata presupuestal está, pero los que son responsables de la ejecución hay que, como dicen, meterle candela un poquito a esa máquina para que la ejecución se vea en el territorio. Es decir, como diría uno de sus gremios, doctor Bedoya, es siembren, siembren, siembren. Sembramos y no hay por dónde sacar la siembra. Claro, y mire lo que nos pasó el año pasado con los 3 inviernos en uno que tuvimos. Mire lo que nos ha pasado inclusive con un tema que no tiene que ver con la ejecución presupuestal, pero es el tema de los bloqueos a las carreteras que tanto le preocupan al sector. A usted le bloquean una vía principal y si no tiene vías alternas buenas o vías terciarias para sacar los productos, pues quedó fregado. Y por eso es que dotar al campo de la infraestructura vial es de lo más importante para los productores. Por eso es que confirmo que usted ha visto el noticiero, porque los bloqueos, doctor Bedoya, como usted bien lo sabe, son diarios, son permanentes y son consuetudinarios, digamos. Si hay una protesta contra el alcalde, bloqueo. Si hay un reclamo contra el consejo, bloqueo. Si es que falta agua en el municipio, bloqueo. Las carreteras están en una situación de abandono absoluto. Mire, Yamid, en lo que ha corrido del año, según Colfecar, que es el gremio de los transportadores, se han presentado más de 400 bloqueos a las carreteras del país. Yo le quiero recordar algo en este programa. En mayo del 2021, cuando hicieron ese llamado estallido social, que fue más un estallido económico para los consumidores, 3.000 bloqueos en las carreteras del país, inflación de alimentos en un solo mes del 5.3%. Entonces, mientras haya bloqueos, el sector agropecuario no va a poder funcionar con normalidad. Y mire lo triste, usted bloquea una carretera y a las 24 horas le llegan 3 ministros y le llega una tonelada de plata. Entonces, se está premiando a la gente que está violando la ley porque está vulnerando el derecho a la movilidad, el derecho a la alimentación, el derecho al trabajo y, por supuesto, en algunos casos, ojalá que no se repitan, el derecho a la vida. Y el agregado, los derrumbes de las carreteras. Claro, y fíjese lo que nos pasa en 2 zonas del país. Lo que pasa en Quetame, que afortunadamente construyeron los 2 puentes militares. Pero en el 2019, usted me invitó aquí a hablar de lo que ocurrió en ese año. ¿Y qué decíamos? Las 2 vías alternas tienen que estar en condiciones para que no necesitemos la vía principal si es que se llega a bloquear. Y han pasado los años y no pasa nada. Ojalá este gobierno y los nuevos gobernadores y alcaldes se metan la mano al bolsillo y le den al campo y a sus ciudadanos las vías que necesitan, porque es infraestructura vial, bloqueos y ni de qué hablar, Yamid, del problema de seguridad. El problema de seguridad sí es grave. Mire, Yamid, cuando uno va por el campo colombiano y habla con los presidentes de los 22 sectores que tenemos en la SAC, la constante es la inseguridad. Esto es un desastre. Extorsión, secuestro, robo de productos, el tema de los bloqueos, que es una vulneración a la seguridad. Hemos hablado con el señor ministro de Defensa 3 veces y lo que vemos es lamentablemente una pasividad. Aquí no hay aplicación ni de la justicia y tampoco la fuerza pública está, desafortunadamente lo digo, haciendo la tarea. Y ahora que se nos viene este tema ya del cese al fuego con el ELN y lo que se está negociando la paz total, la gente en el campo tiene miedo porque los grupos delincuenciales le han cogido el territorio al gobierno nacional y no se está viendo. Con todo respeto lo digo, Yamid, el control territorial en las zonas rurales de nuestro país. Pero es que uno habla con los dirigentes militares, digamos, y ellos privadamente, claro está, le adjudican la culpa a las órdenes del gobierno central. Pues Yamid, mire, yo le digo, ¿qué puede pensar un productor que está en el departamento de Casanare o que está en el norte del Cauca, donde cada 2 o 3 días se están quemando maquinaria o invadiendo predios? A la gente lo que le interesa es que le cumplan
que le cumplan la Constitución. Es que la Constitución Nacional protege al sector agropecuario, la producción de alimentos será protegida. Y aquí lo que estamos viendo es que está desprotegida en materia de seguridad. Nadie se opone a que, por supuesto, se trate de hacer una paz, pero es que por el camino, mire lo que nos está pasando. Mire, yo le doy una cifra. Aumento de la extorsión, 23% en lo corrido de este gobierno del presidente Petro. Aumento del 90% en el caso del secuestro y el 24.6% en el hurto. Sí, 90. Claro, alguien dirá, no, pero es que ya no son cientos como eran hace muchos años antes de que se hiciera el acuerdo con las FARC. Pero es que, Yamid, cada persona que es secuestrada es una familia que tiene un drama. Cada persona que es extorsionada es su actividad económica la que se pone en duda y que la gente dice, ¿será que entonces yo ya invierto en el campo? Porque es muy distinto que a usted lo extorsionen en Bogotá cuando seguramente usted tiene la estación de policía o el Gaula le llega ahí mismo. Vaya y que lo extorsionen en el Casanare, o como lo ha denunciado el gobernador del Meta, que le ocurra en los municipios del departamento del Meta y no pasa nada. Entonces ya empieza a generársele un miedo muy tenaz, perdóneme la expresión, a nuestros productores y no vemos una reacción por parte del gobierno. Y usted tuvo ocasión de oír hoy la denuncia de la señora gobernadora del Valle, me parece que fue, porque las cosas que dijo fue que todo el Valle, en la parte próxima al Cauca, está totalmente inundado de extorsión. Yamid, eso es terrible. Y no solamente en esa zona, es que son varios municipios. Los productores de huevo en el departamento del Valle del Cauca, en el municipio de Tuluá, los extorsionan desde las cárceles. Y es que contra el miedo es muy difícil que la gente vaya a salir a vender sus productos de una manera normal. A los productores agrícolas que están en el departamento del Casanare o en el departamento del Meta, al sector de la palma, Yamid, hasta allá los extorsionan por la movilización del fruto de la palma a las plantas extractoras. Y a eso súmele en el departamento del Norte de Santander, inundados de coca. Y a eso súmele los bloqueos a las carreteras, como ocurrió en Puerto Wilches la semana pasada, y 7 plantas extractoras totalmente bloqueadas. Entonces, ¿qué futuro puede tener el campo colombiano si, fíjese, no el presupuesto, no el papel objetivo y la voluntad de diálogo que tienen varios de los ministros del presidente en este gobierno, pero el tema de la seguridad? En el campo se ve un deterioro. Yo escuchaba con atención el discurso del presidente en el puente de Boyacá, y claro, hay unas cifras que dicen los homicidios han bajado, todo eso se reconoce, pero Yamid, es que el miedo está en el territorio, y yo lo veo por todo el país, porque es que lo bueno de este cargo en la SAC es que a usted lo están nutriendo productores de todo el territorio nacional, y no vemos ni decisión política por parte del Ministerio de Defensa, y tampoco un actuar decidido por parte de las fuerzas militares y de la Policía Nacional, con todo respeto hay que decirlo. Hablamos con el doctor Enrique Bedoya, presidente de la SAC, Sociedad de Agricultores de Colombia. Usted me dice que el primer año de gobierno del presidente Petro le deja un sabor agridulce. Lo agri es la inseguridad total que hay en carreteras. Lo dulce. Lo dulce, como le comentaba Yamid, el tema del presupuesto. El tema de encontrar... El tema de créditos. Claro, de créditos y todo lo que le comenté anteriormente. El tema de encontrar en varios ministros, como la misma ministra de Agricultura, el ministro de Hacienda, el ministro de Comercio, una muy buena voluntad de dialogar. Lo bueno también que en algunas de las instituciones del sector dejaron a personas con un perfil muy técnico y no politizaron las entidades. Usted sabe que nosotros siempre lo hemos reclamado. Y también la misma ministra de Agricultura, tanto la exministra Cecilia como la ministra Jennifer, con una voluntad de construir conjuntamente y de aprender del conocimiento que tenemos en los sectores de la producción. ¿Por qué? Porque a la hora de la reforma agraria, usted va a tener nuevos productores que tienen que ser rentables, y ahí es donde se puede conjugar el esfuerzo que hace poniendo las tierras José Félix con Fedegan y sus afiliados, y el conocimiento de cada uno de los sectores de la producción, donde los gremios pueden dar una gran cantidad de asistencia técnica para que esa gente sea exitosa. Doctor Bedoya, medidas que el gobierno Petro ha debido tomar en este primer año de gobierno y que no tomó. Pues Yamid, le voy a dar una que es muy específica. El gobierno del presidente Petro ha debido llevar al Congreso de la República una muy buena reforma laboral, y no la llevó. Ya con eso usted tiene, porque es que aquí usted me ha escuchado, la tasa de informalidad laboral en el campo es del 86%. Y si bien el desempleo ha venido bajando, pues aquí se necesita una reforma laboral. Pero la reforma laboral que llevaron y que seguramente pretenden llevar, ahora que ya la ministra anunció que llevan la misma con 12 artículos nuevos,
pues ese es un error que el gobierno, al menos en nuestro concepto, no puede ¿Por cometer. qué cree usted que al campo le afecta o le beneficia, no sé, la reforma laboral por venir? Pues la que está radicada o la que el gobierno radicó y que va a tener que volver a radicar como estaba, no beneficia. Y le voy a decir por qué. Sí. Para resolver el tema de la informalidad laboral, nosotros propusimos la creación del capítulo del Jornal Agropecuario. La ministra recogió unas cosas, pero no lo fundamental. ¿Y lo fundamental qué es? ¿La ministra o la ex ministra? La ministra del Trabajo, la ministra Gloria sí. Inés. Todavía es ministra. Entonces, ¿ella qué recogió? Claro, parte del capítulo, pero no lo fundamental. Y lo fundamental, Yamid, es que usted pueda pagar por el tiempo efectivamente trabajado. Como en el campo usted tiene actividades que son estacionales, sí, o en la cosecha, sí, o simplemente en el alistamiento, la siembra y demás, eso no quedó incorporado. Eso para resolver el problema de informalidad. Y en el tema de los derechos... En ese caso, ¿a usted le gustaría el contrato por horas o cómo? Claro, es que la gente aquí se ha hecho una idea que es totalmente incorrecta frente al tema del trabajo por horas. Porque es que usted tiene, y aquí lo hablamos alguna vez, por la mañana el trabajador rural está en una finca ordeñando unas vacas y por la tarde se va a otras labores. Qué bueno que pueda tener contratos por horas. De cosecha. Claro, y que pueda acceder a todo el tema de su seguridad social y también pensando en el tema pensional. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, recuerde usted que en la reforma que dejaron radicada en el Congreso, pretendían de alguna u otra manera acabar con los pactos colectivos. Pues aquí la OIT misma y nuestra Constitución establece que usted como trabajador tiene el libre derecho fundamental a asociarse, sea en un sindicato o en un pacto colectivo. El tema de las huelgas parciales, por ejemplo. Nosotros decíamos, el sector agropecuario tiene que ser considerado un sector esencial. ¿Para qué? Porque manejamos la alimentación de los colombianos, para que no existan las huelgas parciales en esos sectores. Y muchas otras cosas más que estaremos listos, pues, por supuesto, a llevarlas al Congreso de la República a propósito del anuncio que ha hecho el gobierno. Su opinión, doctor Bedoyan, sobre las tasas de interés. Mire, Yamid, el año pasado las tasas de interés subieron más de 11 veces. Y esa tasa de interés encarece el crédito agropecuario. Y por eso ha sido satisfactorio ver que el gobierno del presidente Petro, como todos los gobiernos anteriores, año a año, iban incrementando el presupuesto para subsidiar la tasa de interés a nuestros productores. ¿Qué le hemos dicho a la ministra y al ministro Bonilla? Esto es con más plata. ¿Por qué? Porque no podemos quedarnos satisfechos con que amortiguamos el incremento de las tasas de interés que se generó como consecuencia del incremento del Banco de la República. Aquí hay que volver a tasas de interés como las que teníamos antes de la pandemia, o similares o en línea a lo que teníamos en materia inflacionaria, porque el crédito termina siendo muy costoso y usted para producir alimentos pues necesita crédito, y si a eso súmele los bloqueos, el efecto del clima y tantas de las cosas que afectan negativamente al sector, pues ahí hay una oportunidad que sí requiere plata, pero pues el gobierno, a propósito de esa reforma tributaria, ha recaudado billones de pesos que podría invertir en bajar mucho más la tasa de interés para nuestros productores. Pero el asunto que usted lo acaba de mencionar, doctor Bedoyan, es el clima. El año pasado el problema fue el invierno. Sí, señor. Y este año, según todos los pronósticos, el problema va a ser lo contrario, la sequía. ¿Qué van a hacer? Pues Yamid, para eso existe el otro mecanismo, que es el seguro agropecuario. Yo le contaba a usted la vez pasada, oiga, ¿cómo hacemos para que el gobierno le meta más platica a subsidiar las primas de seguros de los pequeños productores? Se ha incrementado algo, pero en nuestra opinión no suficiente. ¿Por qué? Porque es que solamente, si las cifras no me fallan, son aproximadamente 300.000 hectáreas que están cobijadas con estos seguros, pero el país tiene una frontera agrícola de 39 millones de hectáreas. Entonces, como el clima ya cambia y cada vez es peor, pues qué bueno que se pudiera masificar ese aseguramiento de las cosechas por lo que pueda pasar, inclusive ya en esta parte final del año. Lo que está por hacer, las cosechas y la compra de cosechas. El clima que estábamos hablando, los fertilizantes. Pues mire, Yamid, los fertilizantes en el mercado internacional volvieron a bajar de precio. Usted sabe que nosotros tuvimos un impacto muy grande por dos variables. Primero, la infame invasión de Rusia a Ucrania, y segundo, el comportamiento alcista de la tasa de cambio. La tasa de cambio empezó a bajar, los fertilizantes en el mercado internacional, muchos de ellos han venido bajando, y eso, como la misma UPRA, que es una entidad del Ministerio de Agricultura, ha venido reportando, ya se ve en el mercado doméstico que han bajado los precios.
Claro, la gran pregunta que se hace mucha gente es, ¿y toda esa narrativa que en su momento hizo el embajador Benedetti sobre el tema de monómeros, en qué va a terminar? Yo le digo, lo que le interesa al productor es que vaya a propósito de la tendencia en el mercado y que los costos de producción no suban. Porque cuando los costos de producción suben, usted tiene gente que sale al mercado, se reduce la oferta y ahí tenemos los problemas inflacionarios que hemos vivido en el pasado. Esa caída casi brutal pues, del dólar, que cae de 5.000 a 4.000, ¿los ha beneficiado? Pues la caída del dólar para nuestro sector tiene dos caras. La que reduce los costos de producción. Que es la exportación. No, la de los costos de producción internos. Sí, esa es la positiva. Y la negativa es la que le complica la vida a los exportadores. Porque nuestros exportadores de café, de banano, de flores, de aguacatejas, de cítricos, reciben menos ingresos. Pero igual, esa es una variable que está sobre la mesa, para eso existen las coberturas cambiarias, pero igual, de alguna u otra manera, esa reducción del dólar, desde el punto de vista del costo, que fue lo que más nos afectó el año 2022 y el 2021, pues evidentemente ha ayudado a algunos sectores. Y no parece, según los expertos, que el dólar vaya a reaccionar. Pues esa bolita de cristal yo creo que nadie la tiene, Yamil, pero igual, la gente ya se prepara para eso, pero el gobierno tiene herramientas, por ejemplo, en el caso de las tasas de interés, en el caso de los seguros agropecuarios y, por supuesto, la dotación de bienes públicos, Yamil. ¿De qué le sirve tener una reevaluación que le baje los costos si el costo de transporte sube cada día más? Comité Nacional de Participación. ¿Cómo va eso, doctor Bedoya? Pues ya tuvimos una primera sesión la semana pasada, después se hizo el lanzamiento, el día jueves tenemos otra sesión y bueno, ahí estamos 7 gremios de la producción nacional que también representamos a muchos sectores de la sociedad y de ciudadanos que están en todo el territorio colombiano. Y la aproximación que tenemos en eso es hacer propuestas para que la gente pueda participar realmente y para que las transformaciones que necesita el país sean las que necesita el país y no en unas discusiones que estén cargados de un tinte político o simplemente en el marco de un proceso, porque la mesa de negociación es la que decide y el Comité Nacional de Participación lo único que hace es recomendar. A usted le da la sensación, doctor Bedoya, a usted también le da la sensación que tienen muchos gremios de que el presidente Petro, cuando habla muchas veces, habla todavía como candidato y no como jefe de Estado. Pues Yamil, nosotros siempre al interior de la SAC decimos lo siguiente. Los presidentes obviamente siempre tratan de mantener ese calor entre sus bases y eso es natural, eso lo hacen todos los presidentes. Pero nosotros nos fijamos mucho más en lo que hacen los ministros, porque ellos son los que tienen que ejecutar las políticas. Y además se lo digo de otra manera, el productor que está en el Meta, el productor que está en los Llanos, que está en el norte de Santander, que está en el Huila, que está en el Tolima, lo que le importa es que le resuelvan los problemas. Si el presidente se echa discursos, pero no pasa nada, gravísimo. Si el presidente echa muchos discursos, pero los ministerios ejecutan, pues buenísimo. Pero como le dije al principio de esta entrevista, aquí lo que hemos visto es cosas que han sido bien ejecutadas, plática que se va a perder si no se ejecuta, y quedan 3 años de gobierno y hay muchos problemas, empezando por el tema de seguridad, que eso no es de discurso, ese es de acción por parte del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Mejor dicho, usted le diría al presidente de la República, pero obviamente con el debido respeto, usted habla muy bien y tiene buena oratoria, pero no hace nada. Pues yo lo que le diría al presidente de la República es: hay que ejecutar los programas de gobierno, sobre todo cuando se tiene plata. Ah, ya se reunieron. No, nos reunimos una vez empezando el gobierno. Por eso le digo, yo lo que le diría, pero es lo que le decimos a los ministros, Yamil. Oiga, tienen una oportunidad enorme de ejecutar porque tienen recursos. Las necesidades están, las soluciones también están planteadas. Es el momento de ejecutar. Cuando uno es funcionario público, Yamil, quienes hemos sido funcionarios públicos, cada día es el último. Y usted tiene la oportunidad de servirle al país. Por eso se llama servicio público. Usted es un servidor público. No es que usted esté por allá encumbrado. Usted tiene que servirle a todos los colombianos, a todos, no solamente a los que votaron por usted. Y en el campo colombiano habrá gente que votó por el presidente Petro, habrá gente que no votó por el presidente Petro. Pero es presidente de todo. Pero tenemos unas necesidades enormes. Él es el presidente de todo, es un presidente con chequera, pero la ejecución no está siendo la que podría ser a propósito de la plata que ya tienen. No tuvieran plata, Yamil, otra sería la discusión, pero es que tienen la plata. Y en el caso de seguridad, a mí sí me parece que eso es terrible, porque sin seguridad se vulnera también la capacidad de producir alimentos de nuestro país. Entonces, usted diría, como resumen total y pregunta final, que el sabor que le deja el primer año de gobierno es no agridulce, sino dulciagro, es decir,
Dulce en el sentido de que hace buenos discursos el gobierno, presidente. Y agrio en el sentido de que no gobierna. Pues yo no lo diría de esa manera. Yo le diría dulce porque evidentemente tienen chequera, ministros que dialogan, han tomado medidas que son importantes, pero agridulce o más agrio que dulce porque lo que nos tiene realmente aburridos es la inseguridad. Y la seguridad no es de discursos. Eso es gobernar. Eso es gobernar. Por eso. Pero eso no solamente lo tiene que hacer el presidente de la República, sino sus ministros y las Fuerzas Armadas. Presidente. Claro. Bueno, yo no sé si el presidente esté dando órdenes que no son, pero la misión constitucional de las fuerzas militares y la policía ahí está. Y lo que estamos viendo, como se lo he dicho, Yamid, problemas por todos lados. Sí, sí. Y no hay acciones. El problema de seguridad es total en los campos, en las carreteras. Fíjese una cosa es la paz total, pero no puede haber inseguridad total. Doctor Rodríguez, muchas gracias. A usted, Yamid, como siempre. Muy amable por haber aceptado esta invitación. Y a ustedes, televidentes, gracias por la sintonía. Y los invitamos a continuar aquí, en Noticentro 1 CB.